Damos la bienvenida al ingeniero Luis Hidalgo. Él es un experto en hidrocarburos, particularmente en el tema de gas. Es el gerente de Green Power, la primera empresa industrializadora de gas natural en Ecuador. Y vamos a hablar de un tema de su experticia. Iniciemos, si me permite, ingeniero Hidalgo, definiendo qué es la soberanía energética, qué debería significar para una ciudad como Cuenca. Bueno, saludos Gustavo y a su valiosísimo, importante medio de comunicación. Sé que tiene una gran acogida en el sur del país, obviamente en Cuenca, en la SUAY, y entiendo que llega a otras partes de otras provincias. Así que mi saludo a su valiosísima audiencia y a usted y muy agradecido por la invitación. No, muchas Eh, gracias. El placer es nuestro escuchar sus valiosos criterios. Gracias. Seguridad energética y soberanía energética son conceptos que no los valoramos y muy poca gente los entiende. Y en el Ecuador, sobre todo, nosotros no los incentivamos. Tenemos todo lo contrario a lo que se debería considerar seguridad energética. El país, en el consumo energético en general, solo el 17% del consumo energético representa la electricidad. Y en electricidad, la buena noticia es que estamos bastante bien posicionados. Más del 93% de la generación eléctrica del país viene a través de renovables. Y un 7%, obviamente por flexibilidad y por algunos temas adicionales, se requiere de combustibles fósiles para generación térmica. Y este es uno de los más altos del mundo. Evidentemente tenemos que mejorarlo, tenemos que cuidarlo, pero creo que esto es valioso mencionar. Sin embargo, el 80% del consumo energético nacional es el consumo de combustibles fósiles. Y de ese 80%, más del 55% es destinado a diésel para carga pesada, transporte de carga pesada y pasajeros. Dicho esto, somos absolutamente dependientes de la importación de combustibles, llegando a sobrepasar el 76%. Fíjese que el año pasado, y ya voy a la parte regional, pero para que su amable audiencia nos comprenda, el año pasado llegamos a tener una cifra récord de importación de combustibles del 78% del consumo nacional. Y esto significó la alarmante cifra, quiero que me escuche bien la ciudadanía, de más de 7.646 millones de dólares que salieron el año pasado para compra de combustibles. De estos, cerca de 1.000 millones de dólares se destinaron para compra de GLP, para importación de GLP, que es propano y butano. El país, además, absurdamente, pareciera que somos Qatar o algún país del Medio Oriente, porque nosotros, además de importar combustibles de esa cantidad tan alarmante, es la compra más importante de un producto del Ecuador, que es la compra de combustibles. Resulta que quemamos gas en los campos petroleros con alto contenido de propano y butano. ¿Cuánto gas quemamos? Bueno, quemamos más de 120 millones de pies cúbicos de gas al día. Y esto para que nos comprendan, digamos, lo alarmante que es, quemamos más gas que países como Qatar, como Brasil y como Canadá, que son países que evidentemente tienen 6, 8, 10 veces mayor producción de petróleo del Ecuador. Entonces, ¿cómo es que nosotros quemamos gas que deberíamos aprovecharlo para, por ejemplo, extraer el GLP e importamos 1.000 millones de dólares de GLP? Y además tenemos el potencial de campo amistad. Este es gas, es otro gas, este es gas metano, pero que reemplaza las aplicaciones de propano y butano, que es GLP. En campo amistad, además, saludo a los industriales y empresarios cuencanos, les guardo un gran reconocimiento porque han sido visionarios y han trasladado sus consumos en algunas industrias a usar gas natural licuado, que obviamente es producción nacional, es 70% más barato que el costo del GLP, etc. Y Bien. un dato adicional, Sí, eh, adelante. sí, solo un dato adicional, el tanque de gas que compra usted en su casa, compro yo y tal, que tenemos en nuestra casa, que es de GLP, es un tanque de 15 kilos. Le compramos más o menos a $3 porque le pagamos al señor que nos baje el tanque de gas, le dejan en la casa y tal,
pero en realidad el Estado ecuatoriano por cada tanque de gas le llega $50, ¿sí? Además es importado. ¿Sabe cuánto debería costar ese tanque de gas? $25. Ese es el subsidio que nos da el Estado. Así Adelante. es, que vamos a hablar de estas cifras ya en forma global, que son cifras realmente monumentales, pero esta digresión inicial era necesaria, indispensable, para entender qué fue el proyecto acariciado por un tiempo muy largo por el austro ecuatoriano, particularmente en la ciudad de Cuenca, el proyecto del poliducto Pascuales-Cuenca, que ha tenido muchos capítulos, pero uno muy importante que se inició allá hacia el año 2012, cuando se lo concibió y se lo pensó ya en forma cierta y concreta como un proyecto realizable, que lo emprendió el gobierno de Rafael Correa, con un presupuesto que bordeaba algo más de los $200 millones, que se lo contrató con empresas también que resultaron sumamente controversiales en su actuación. Por allí pasaremos por Caminosca, por Odebrecht, y otras, y que terminó costando $650 millones, 3 veces más que los precios iniciales referenciales. Quisiera que nos hable usted sobre la importancia de este proyecto, justamente desde este punto de vista de seguridad y soberanía energética para el austro ecuatoriano, que incluye, de hecho, algo que está hoy en amplia discusión y polémica, pero que en realidad no ha llegado a interesar a la ciudadanía y a las autoridades del austro en la medida en que debería: el desensamblaje de grandes esferas de gas, esferas de acopio que nunca funcionaron por problemas de planificación. A ver, eh, seguridad energética es justamente el poder abastecerse de forma confiable la energía sin depender de temas externos que pongan en riesgo ese abastecimiento. Por eso es que es tan importante, y yo hablé del tema de importación de combustibles, porque la mejor forma de protegernos a nivel energético es desarrollando nuestros propios recursos energéticos, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa si es que no puede entrar un buque? Hay desabastecimiento y hay menos probabilidades de que la producción nacional eh, caiga su producción de forma abrupta y obviamente se protege de mejor forma este desabastecimiento. O como acontecimientos que se dieron en el país en octubre del 2019, en junio del 2021, cuando tuvimos grandes paros nacionales y Con el aprovisionamiento de gas no se previó, no teníamos cómo defendernos y nos quedamos desabastecidos en todo el Por- austro. Entonces, exactamente, porque esta infraestructura importante que no tiene, el que haya habido sobreprecios, chanchullos, llamémosle así, malas construcciones, no tiene la culpa el buen proyecto de que haya pasado esto. No es que no funcionó el proyecto, lo que no funcionó es que tres vivos hicieron lo que hicieron para beneficiarse de ese proyecto. ¿Bien? Pero el proyecto en sí, que es un almacenamiento con grandes esferas de GLP, cuida esa seguridad energética del austro, porque esto no es solo un proyecto para Cuenca, para la SUAY. Yo soy lojano, yo conozco que todo el sur del Ecuador se protegía en esto. ¿Para qué se protegía? ¿O por qué es importante tener este almacenamiento? Bueno, para algún funcionario de aquí de Quito que no tiene idea cómo funciona el sur del Ecuador, que ni siquiera se ha recorrido el país y que a lo mejor solo llegó en avión a alguna reunión en Cuenca, no entiende que nosotros en el sur del Ecuador vivimos permanentemente con fallas y con problemas de toda índole, con abandonos además, tanto en infraestructura, por ejemplo, vial. Ustedes mismos hace pocos meses y sin entrar al fenómeno del niño, ¿cuántas veces la vía Molleturo tuvo que paralizarse? ¿Cuántos deslizamientos hubo para entrar por el Cajas, para ir por pasaje a Machala, para llegar a Quito? Entiendo que incluso en los últimos días todavía tienen algunos desafíos que están solucionándose por Cañar, por Azores. Entonces, el concepto del proyecto es, oigan, como yo sé que me pasa esto, como yo sé que hay paros y hay un montón de cosas que me bloquean las carreteras y que me perjudican a la población, a las industrias, a todo esto, tiene sentido tener un almacenamiento estratégico para que yo pueda paliar, digamos, estos
estos permanentes desafíos que yo tengo de conexión en el sur del Ecuador. Y en ese sentido, pues se concibió el proyecto y es un proyecto bastante valioso. Pero yo quiero Hablábamos recientemente, perdóneme nuevamente la interrupción, con el ingeniero Fabián Carrasco, ex rector de la Universidad de Cuenca, quien justamente es un ingeniero especialista en estructuras, y él deploraba lo que estaba sucediendo allí, la colocación errónea de estas enormes esferas que se las hizo sin los debidos estudios, sin estudios de suelo, sin estudios de estructuras adecuadas, sin una logística adecuada, y que hoy se ha encontrado como la forma más fácil de resolver el problema, desarmándolas y llevándolos a otro sitio. No, pero a eso quiero ir, Gustavo, si me Ujú. permite. Que la ciudadanía tiene que conocer algo que es mucho más profundo. Las cosas no pasan porque sí. Aquí hay un status quo de los importadores de combustibles. Y eso tenemos que comprenderlo y tenemos que evangelizar. Por eso es que es importante el periodismo en este rol. Porque si evidentemente hubieron fallas como las hubieron de construcción, en un mundo normal deberían haber dicho, ok, vamos a construir una nueva infraestructura al lado, 2 kilómetros en un lado, en otro, en unos mejores terrenos, con una mejor infraestructura, para que ahí se instalen estas esferas, porque el concepto es el mismo. Pero estos vivos, desde Quito, desde Guayaquil, que no tienen idea cómo funciona el sur del Ecuador, quitan esa infraestructura y no la mandan 2 kilómetros al lado para cumplir el rol de seguridad energética, sino que la mandan al puerto, entiendo que va a un puerto en el Guayas, no sé si va a Monteverde, para construir ahí mayor infraestructura para importación de GLP. Eso hay que dejarlo claro, es decir, la infraestructura o el concepto del proyecto ya no es de darle seguridad a la SUA y al Austro, le quitan esa seguridad. ¿Para qué beneficio? Para el beneficio de los importadores de combustibles, pues Gustavo, y esto hay que entenderlo. ¿Por qué le digo eso? Porque adicionalmente el Ecuador en la parte nororiental, donde están los mayores campos petroleros, nosotros quemamos en mecheros gas asociado que se llama, y este gas es rico en propanos, butanos, que es GLP, y en metanos, que es gas natural. Si hubieran querido cambiar el concepto, digamos, estos tanques ya no sirven, no me gusta el proyecto de seguridad energética para el austro, ¿dónde deberían llevarse estas esferas? ¿Dónde están los campos petroleros? Pues donde se puede sacar GLP nacional. Pero le quitan la seguridad energética a la SOA y al Austro y le mandan a los importadores de GLP para que ellos tengan mejores condiciones para importar gas, y seguimos quemando una cantidad de gas que yo le comentaba hace poco, es más grande la cantidad de gas de lo que quema gas en mecheros Qatar, Brasil o Canadá, porque no se aprovechan y no y existe un status quo de los importadores de combustibles. Y le voy a poner unas cifras. Nosotros, como yo le mencionaba, importamos el año pasado 7.646 millones de dólares, y de estos 1.000 millones de dólares, o cerca de 1.000 millones de dólares, en GLP. Entonces, el país depende de los importadores por un status quo, por gente que obviamente quiere manejar las cosas como están, y no le conviene que se aproveche gas nacional, y no le conviene que a provincias tan importantes como el Azuay y además el Austo, que cubren otras provincias, se le dé seguridad energética y se les ponga en una situación de vulnerabilidad. ¿A quiénes? A la población, a las industrias y a los negocios como restaurantes, hospitales, hoteles, etcétera. Bien, bien vale la pena también saber ciertos detalles que escapan al conocimiento ciudadano. ¿Quién fue el experto que vino, evaluó la situación, contratado por Petro Comercial, y decidió que lo más práctico era desarmar esas esferas y llevarlos? Originalmente se dijo a Pascuales, luego a Monteverde. Se trata de Javier Vera Grunauer, quien en este gobierno llegó a ser ministro, estuvo en varios puestos públicos. Hoy enfrenta a la justicia por una serie de irregularidades que se habrían cometido en su accionar ya como alto funcionario. Javier Vera Grunauer es quien dio esta recomendación, que curiosamente muy pocos lo han cuestionado.
Es que eso es lo lamentable. En el sur del Ecuador no nos unimos. Todos van por su lado. Me admira enormemente que las fuerzas vivas de Cuenca, de las FAI, que además yo las admiro mucho y yo admiro mucho la industria cuencana, no, casi que ha pasado desapercibido. O si lo han hecho, al menos acá en Quito, no he tenido conocimiento de algo relevante que hayan hecho. Pero le voy a decir algo más. Cuenca y el Azuay son los pioneros, y ahí quiero reconocer pues a los señores Peña, entre otros, que desarrollaron, son los padres, son los promotores del proyecto de gas natural. Gas natural además que está en el Golfo de Guayaquil, está en Machala, Guavo en realidad, eh, muy estratégicamente además para Cuenca porque está bastante cercano. Hoy por hoy los consumidores de gas natural, el 80% son industrias cuencanas, con esa visión que tienen. Pero el centralismo y la gente en Quito ha hecho que también se abandone este proyecto de gas natural, también se lo deje a la deriva y se deje desabastecidos a las industrias que ya se cambiaron a gas natural y a las que quisieran cambiarse a gas natural. La Entonces, fíjese, capacidad de almacenamiento es también algo importante, ingeniero Hidalgo, que tienen estas esferas, por lo menos así se planificó, era de 3.200 toneladas métricas, algo que también se hace difícil de comprender para el ego en la materia. ¿Qué significa una cantidad con esta dimensión? yo el dato no lo conozco exactamente, pero de lo que yo conocía es que hacían simulaciones de desconexiones de las esferas, eh, por ejemplo, que haya un derrumbe, que dañen los poliductos, etcétera, y entiendo que el consumo mensual y todo esto daba para 3 semanas a un mes de consumo totalmente desconectado. Ujú. Pero Y no de quisiera, varias provincias, no solo de Cuenca o de la por SOAY. supuesto, pues no quisiera, ahí puedo caer en alguna imprecisión, pero el concepto es almacenar por días que no haya tenido conexión con los poliductos o algún tema de estos. Pero permítame volver a este tema porque tiene relación con lo que usted nos está consultando. Seguridad energética, almacenamiento estratégico para el sur del país de GLP y aumentar producción de un elemento que pueda reemplazar a este consumo, que es el gas natural, que también está en el sur del país. Y el Estado ecuatoriano, como les decía, con dos funcionarios en un escritorio en Quito que no tienen idea cómo funciona el sur del país, abandonan las dos cosas. Le quitan este almacenamiento estratégico al sur del país y además abandonan el proyecto de gas natural porque quieren cerrar Campo Amistad, quieren dejar de producir en Campo Amistad para utilizar la infraestructura. ¿Sabe para qué, Gustavo? Para importar gas natural por ahí. Entonces, ¿no le Resulta parece? realmente increíble. Usted estaba hablando de bajo alto, esta planta que el ministro Santos dijo estaba prácticamente por caerse. Exactamente, pero además, o sea, la planta se abastece de gas. Ahí hay una industria de un grupo importante Ujú. de Cuenca que también tiene una planta de liquefacción. Nosotros queremos construir una nueva planta. La planta de Eh, gas Vesubio. Exactamente, que no les están dando gas. Y por otro lado, existe una termoeléctrica que consume gas 24/7 cuando hay en muchos momentos abundancia de hidroelectricidad. Después le quieren quitar a la termoeléctrica para darle a gas Vesubio y resulta que no hay tanque de almacenamiento para la termoeléctrica, tiene que consumir diésel importado. Vea, el sector energético en el país es una fiesta y los importadores de combustibles, este status quo que maneja un negocio absolutamente millonario o billonario, obviamente disfruta de este caos energético y nosotros los ciudadanos, los empresarios, la gente que quiere desarrollar esto, los académicos, los periodistas que juegan un rol tan importante, no nos unimos, no tenemos una sola voz para entender lo que está detrás de esto. Porque, Gustavo, ahora le hago yo una pregunta a usted. ¿Cuál sería la lógica de quitar estos tanques de almacenamiento importantes de estas esferas para el sur del país? Si el problema es estructural, ¿por qué las mueven a otra provincia y no las mueven a otra parte de la ciudad?
¿Cuál sería la lógica que usted entiende de esta decisión? No, es absolutamente inexplicable, salvo que haya realmente estos intereses cruzados, como usted ha señalado, de poner a disposición de importadores de gas en el país esta infraestructura. Aquí cabe la pregunta que seguramente usted se ha hecho, ingeniero Hidalgo, y que nos viene en forma natural. ¿Qué pasa con el ministro Fernando Santos? ¿Es él utilizado por terceros? ¿Están usando, lo decimos en el mejor de los sentidos, ignorancia del ministro en estos temas, o está defendiendo él también los intereses de los importadores? La respuesta es muy fácil. Fernando Santos, Juan Carlos Bermeo, René Ortiz, Carlos Pérez, entre otros, han manejado el sector energético y literalmente han manejado el sector energético por décadas. A corte de hoy, fecha de hoy, el resultado del manejo de esas décadas del sector energético ha sido caída de la producción petrolera y aumento progresivo, enormemente progresivo, de aumento de una forma bastante considerable de importación de combustibles. Hoy tenemos una producción en el suelo y 7.646 millones de dólares, cifra récord de importación, que este año además la vamos a sobrepasar. Vamos a aumentar la importación de combustibles. Entonces, dígame usted, Gustavo, es fácil la respuesta. ¿A quién ha beneficiado sus decisiones? Le voy a contar un caso que la ciudadanía espero que pueda comprender porque hay una similitud con otro país. Sudáfrica, la generación eléctrica de Sudáfrica es 92% por generación térmica quemando carbón. Quemar carbón es eh, lo más complejo que se puede hacer para el ambiente, para el clima, ¿no es cierto? Digamos, lo más sucio que se puede hacer en términos de energético que se puede utilizar para generación eléctrica. Entonces, la pregunta que yo le hago sin conocer mucho de Sudáfrica es, ¿en Sudáfrica no hay sol? ¿No hay viento? ¿No hay ríos para hacer hidroeléctricas? Además, todo esto es más económico. Sí lo hay, pero Sudáfrica tiene un status quo de los productores y generadores termoeléctricos que utilizan carbón y que además parte de esto importan carbón, para que no se mueva nada, para que se mantenga ese nivel de dependencia del carbón, con grandes desafíos, obviamente. En el Ecuador es un problema por décadas que tenemos, que los importadores de combustibles están totalmente, lo han tomado al país, son el poder detrás del poder. Tanto es así que en los últimos 10 años importamos cerca de 60.000 millones de dólares en combustibles. Y ya vemos en la prensa cómo han actuado con asambleístas, ahí la nombran a una asambleísta, Mireya Pazmiño, cómo actúan con Flopec, cómo hacen estos negocios, porque Eran el parte de status estos quo, chats corruptos que ahora con estos juicios internacionales van saliendo a flote. exactamente, con Nielsen Arias y otra gente. Pero mire, el status quo no es una mano invisible que de pronto eh, se afianzó en el Ecuador y resolvió esto. Esto tiene, primero, operadores de los intermediarios de combustibles, tiene operadores políticos, tiene operadores de ministros y exministros, tiene operadores de funcionarios técnicos de mandos medios, tiene operadores de empresas públicas. Y le voy a decir un caso puntual de lo que está pasando y volviendo al tema de Campo Amistad. Resulta que por 2 años se anuncia la licitación de Campo Amistad. El presidente Lazo incluso en abril del año pasado visitó Campo Amistad y dijo vamos a sacar a licitación y vamos a cuatriplicar la producción. En el Ecuador Open for Business, que fue el 21 de enero del 2021, perdón, en noviembre del 2021, se anunció que iba a sacar la licitación de Campo Amistad. Y hasta el día de hoy no la sacan. Entonces, frenan la licitación de Campo Amistad. Y sale Selec, usted ha escuchado, que el fenómeno del niño, que el estiaje y que o tenemos racionamientos o hay que importar gas. Entonces, ¿cómo frena una licitación para que se aproveche gas de producción nacional y aceleran con amenazas de apagones, aceleran la licitación para que se importe gas, incluso en medios de comunicación como El Universo, el ingeniero Quillas
menciona que no les ha gustado que hay dos informes negativos para que se rente la misma infraestructura de producción de gas de Campo Amistad a los importadores. Y como no les ha gustado, van a traer un experto internacional para que les diga lo que quieren escuchar. Entonces, yo quisiera que la ciudadanía comprenda que este es un problema estructural más grande que simplemente la ingenuidad de que van a mover las esferas porque piensan que lo mejor es que esté en algún puerto en el país. Bien. Desgraciadamente el tiempo no nos da para más, pero con seguridad y muy pronto tendremos un segundo capítulo más amplio, ingeniero Hidalgo. Quisiera dejarle con una inquietud o más bien una recomendación final con respecto a estas esferas de acopio de gas de Challabamba que usted las ha puesto en contexto. ¿Qué actitud deberían tomar las autoridades del Austro sobre este tema? Comprendiendo primero el tema, yo primero pensaría que hay que evangelizar esto y comprender quién es el real enemigo. El enemigo no es el señor Vera, que además está ahorita con otras complicaciones legales en fiscalía y todo esto. Aquí hay una mano no tan invisible, sino más bien bastante visible, que está generando todo esto. Y una vez comprendido el tema, deberían unirse las autoridades, sector privado, academia, autoridades de representantes, funcionarios públicos, incluso la SUAI Cuenca tiene funcionarios a nivel nacional muy influyentes y debería mencionarse esto, porque le están dejando extremadamente vulnerable al sur del país con esto. Entonces, el día de mañana, cuando queden desabastecidos, se van a preguntar de las esferas y les están tomando del pelo, porque las esferas, si el problema era estructural, cámbialas al lado, no las cambien a otra parte con otro concepto, porque el concepto es almacenamiento en el Azuay para seguridad energética, les quitan las esferas y dicen vamos a almacenar para que los importadores en las costas ecuatorianas, ya no sé si es Monteverde o alguna parte Pascuales. del Guaya, los Pascuales, sigan importando gas y tengan mejor infraestructura, porque quiero Le que se entienda que agradecemos, le agradecemos mucho por su participación en este programa, ingeniero Hidalgo. con mucho gusto, siempre a sus órdenes, Gustavo. Saludos a su amable audiencia. Declaraciones del ingeniero Luis Hidalgo, ciudadano lojano, que tiene su empresa Green Power en la capital de la República, una empresa verde, como su nombre le indica, y es la primera en industrialización de gas natural en Ecuador. El ingeniero Hidalgo es un experto en el tema de hidrocarburos.